Listo, entonces vamos a empezar. Bueno, good morning, class. This class is in English. It's about of evolution of neuropsychology. It's very basic. This class is about of the neuropsychology, the functions, the tasks about of one person that this person is neuropsychology. You can watch the links about of neuropsychology, and you need search words in English, and you translate in Spanish for understand the class. Do you hear me good? Do you listen me? Here? Okay. First, the first, you can see the PowerPoint. ¿Se ven el PowerPoint? Okay. Entonces, the first PowerPoint is about of what is neuropsychology. What is neuropsychology? Do you know what is neuropsychology? If you want to speak or if you want to participate, you can. What is neuropsychology? What is neuropsychology? If you can to speak in Spanish, okay. But this class is in English, and I found if you can to speak in English, okay? Bueno, in Spanish is the same. What is neuropsychology? Answer in Spanish. Bueno, chicos, esperen, aquí hay una confusión. Bueno, pueden colocar sus micrófonos para participar, por favor. La primera pregunta es, ¿qué es neuropsicología? ¿Qué conocen ustedes de la neuropsicología? ¿Qué han escuchado? Adriana, Andrés, Daniela, Luisa, Gina, ¿qué conocen de la neuropsicología? Igualmente aquí Janet, Daliani y Mayre. Pueden responder en español. Okay. Digamos, una lesión o que, digamos, si no tenemos un neurotransmisor, puede llegar a causar algún tipo de trastorno o, digamos, un accidente o algo por el estilo, pueden llegar a causar un tipo de trastorno y cambiar el estilo de vida de nosotros. Cambiar completamente nuestro comportamiento y todo lo que conlleva eso. Okay, very good, Janet Dalianis. Yes. The neuropsychology is about neuropsychology study the relationship between behavior and the brain. So, this is, for example, one people had a brain injury. Maybe this person can do this brain injury can to produce problems in cognitive areas, behavior, and function in the daily living. This is when the people can to cook, can to eat, can to shower, you can to put your dress, and this is daily today, activities daily today. You need to wash your hair and wash or all your body, no? And you need to put the dress it. You need a dress it in your body, no? And you can do eat the breakfast, Marit. You need to take a cup of coffee and bread for do breakfast. Yes? More or less? ¿No? Nada. Ustedes necesitan bañarse, vestirse, comer. Entonces, todo eso se llaman actividades de la vida diaria. Se llaman activity daily to day. ¿Sí?
Entonces, todo eso se va a afectar si hay un daño cerebral. Pero entonces, para que nosotros tengamos un poquito digamos que de relación, vamos a buscar algunas palabras en inglés. Por favor. Please translate behavior, translate brain, please. Translate activities, daily, today, translate cognition. What is the meaning of behavior? Behavior, pensamientos. No, busquen ustedes tienen ahí su Google Traductor. Ok, traduzcámoslo para que, o sea, la idea es que ustedes se familiaricen con ciertas palabras en inglés. Behavior, ¿qué querrá decir? What is the meaning of behavior? Aquí Daniel está contestando. Comportamiento, exactamente. Comportamiento, brain, cerebro, muy bien. Activities, creo que es que creo que hay una palabra mal. Activities daily to day, ¿qué querrá decir? De la vida diaria. O sea, ¿cuáles son esas actividades de la vida diaria? Bañarse, vestirse, arreglarse, comer, cocinar, caminar, sí, porque ustedes toman el autobús. This is activities daily to day, ¿sí? ¿Sabes qué pasa? What happened? When the people have problems in the brain, these areas change. Cuando la gente tiene un daño cerebral, cambian todas estas áreas. Cambia el comportamiento, cambia el cerebro, empiezan a haber problemas en las actividades de la vida diaria. Cambio dramático, o sea, dramático. This change is dramatic. Y la otra es cognition. Ajá, cognición, exacto. Cognition is about of memory, attention, perception, gnosis, ¿qué otra? Análisis. This is the capacity of your brain. Executive function. Funciones ejecutivas. ¿Han escuchado funciones ejecutivas? Do you listen about of executive function? ¿Han escuchado alguna vez sobre las funciones ejecutivas? Lo que se está contando es que, digamos, una persona normal no va a una maleta, sino va a la compra. Eso fue la cuestión de lo espera, a ver, bueno, aquí André Felipe dice que sí, vamos a ver qué dice André Felipe. Recuérdame, ¿qué es lo que tú...? Esto es lo que son las actividades de lo que era ejecutivas, que digamos que hay dos tipos de personas, por así decirlo. Una persona que normalmente es una maleta, lo que piensan racionalmente es que va y la compra. Y para otra persona como que si no piensa en sus ejecutivas, es como que no piensa en una ventana, sino que piensa en como ir y cogerla y irse. No. Bueno, in this class, Janet Daliani is explaining about of executive function, but no is in this way. More or less, executive function is about of the capacity for planning, planear. Entonces, funciones ejecutivas son actividades mentales complejas. Sí, muy bien, Luis. O sea, ¿cuáles son las funciones ejecutivas? Capacidad de planeación. ¿De qué planeamos? La vida. Nosotros planeamos la vida, ¿sí? Esas son funciones ejecutivas. Entonces, for example, you want to be a psychology. Usted desea ser un psicólogo, ¿sí? Usted quiere ser un psicólogo. Entonces, ¿qué hay que hacer para ser un psicólogo?
O sea, ¿será que yo me acuesto a dormir cuando tengo clase y no leo nada? ¿Podré llegar a ser un psicólogo? O si yo de pronto digo, ay, quiero ser un psicólogo, pero nunca me matriculo en ninguna escuela. ¿Qué tenemos que hacer para ser un psicólogo? Estudiar. Pero claro, yo me puedo sentar por YouTube y estudiar, pero ¿qué? ¿Puedo llegar a ser un psicólogo así por YouTube? Pues por ahora no, ¿no? Por ahora no toca ir a una universidad, ¿verdad? Matricularse en una universidad, exacto. O sea, no es leer, sí, ustedes tienen que estudiar. Primero matricularse en un centro que les acredite, luego estudiar, leer. Ahora, esa capacidad de planear, o sea, cuando ustedes se matriculan, hay un factor que es importante, el factor monetario. ¿De dónde voy a sacar el dinero? Ay, me lo da mi papá, me lo da mi mamá, me lo da el banco, me lo da mi esposo, yo tengo un negocio, yo trabajo, etc. Entonces, toda esa capacidad de planear cómo sacamos el dinero, cómo organizamos el tiempo, cómo estudiamos, se llaman funciones ejecutivas. Lo vamos a ver más adelante y es supremamente importante que las personas que tienen problemas de funciones ejecutivas no pueden planear su vida. Tienen muchos problemas, ¿sí? Entonces, lo vamos a ver más adelante, es bien interesante, es un tema que en la actualidad pues es muy amplio y muchos neuropsicólogos dicen, algunos dicen que sí existen, otros que no, pero indudablemente existe, sino que es muy amplia como tópico. Entonces, ha habido como un poco de dificultad para definir bien qué son las funciones ejecutivas, pero están asociadas mucho a la capacidad de planeación, de regulación del comportamiento, de memorias de trabajo, que lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Pero sí, esa parte es así. Ok, entonces, neuropsychology studies the relationship between behavior and the brain. Neuropsychology is a branch, o sea, es una especialización de la psicología, ¿sí? La neuropsicología es una especialización de la psicología. Neuropsychology is a branch of psychology that is concerned with how a person's cognition and behavior are related to the brain and the rest of the nervous system. O sea, es una especialización de la psicología que concierne a cómo la cognición y comportamiento de las personas están relacionadas en el cerebro y el resto del sistema nervioso. O sea, es eso, o sea, cómo el cerebro nos permite pensar, comportarnos, desarrollar nuestras tareas, ¿sí? Entonces ustedes dicen, ay, yo puedo leer sin problema para alguien que tiene dislexia. Ay, yo puedo hacer cálculos matemáticos sin problema para alguien que tiene discalculia. Ay, yo puedo escribir sin problema para alguien que tiene disgrafia. Ay, yo puedo recordarlo todo para alguien que tiene amnesia. Ay, yo puedo hablar para alguien que tiene afasia. ¿Sí? Entonces, es cómo podemos desarrollar nuestra vida. Digamos, este es el siglo del cerebro. En este siglo se han desarrollado técnicas de neuroimagen y muchas cosas novedosas. Entonces, el cerebro está mandando la pauta en este siglo, ¿sí? Professionals in this branch of psychology often focus on how injuries or illness of the brain affect cognitive and behavioral functions. Los profesionales en esta especialización a menudo se enfocan en cómo el daño cerebral o las enfermedades del cerebro afectan las funciones cognitivas y los comportamientos, ¿sí? Yo soy neuropsicóloga, entonces muchas veces he tenido que ver pacientes con Alzheimer. He estudiado Alzheimer, he escrito sobre cuidadores, he escrito sobre los cambios. Les cuento, un Alzheimer no es igual en todos. Un Alzheimer se comporta de forma distinta, incluso en la forma de inicio en las personas. Y no es igual un Alzheimer que empieza temprano a un Alzheimer que empieza tarde. El Alzheimer que empieza temprano ya nos va a decir que la persona se va a deteriorar muy rápido. El Alzheimer tardío nos muestra que
puede haber un deterioro, pero que igual la persona ya está bastante mayor. Alzheimer temprano es sobre los 40, 50 años, personas bastante jóvenes con una enfermedad tan dañina, ¿no? Y Alzheimer tardío después de los 65 a los 70, 80 años, una persona con Alzheimer. También lo vamos a ver. Listo. Bueno, yo estoy dando clase, que la clase en español. Okay, what is neuropsychology? This is two links, and you watch the links and you write five principles ideas. Ustedes van a ver este link y van a sacar 5 ideas principales, ¿ok? Entonces vamos a sacar 5 ideas principales de estos links.
Okay. Do you understand? More or less. So. Are you? Yes. One idea, please. Sí, en Spanish, no problem. No se usa terapias invasivas, sino se utiliza como terapia de entrenamiento del cerebro. Que no usa nada de hecho de la persona, sino más de estimulación. Eso fue lo que hacemos. La primera vez que saqué. Okay, yes, it's good. The training is not invasive. Entonces, la primera. El entrenamiento no es invasivo. The training in neuropsychology is not invasive. Yes, cuando hablamos de invasivo es que abrimos la cabeza, o sea, cuando hablamos de invasivo es que rompemos los tejidos para poder meter algún aparato. Entonces, no, la terapia y la evaluación neuropsicológica no son invasivas, no. Realmente son test, son baterías que nosotros empleamos para mirar cómo está la memoria, el lenguaje, la atención, la percepción, la capacidad de razonamiento, la orientación, la conciencia, la resolución de problemas, las áreas visoespaciales, la capacidad de las funciones ejecutivas, de la memoria de trabajo. O sea, revisamos muchísimas áreas. A veces podemos demorarnos como 4 horas, 6 horas con un paciente valorándolo. Entonces nos toca hacer varias sesiones. O sea, es largo, pero es interesante. Muy bueno. Que el neuropsicólogo se diferencia a los demás ya que analiza las funciones del cerebro. Sí, yes. Okay, very good, Andrés. Another idea. Daniela, Luisa, Gina, Adriana. ¿Qué más recuerdan? Ellos no hacen como un entrenamiento solos o un tratamiento solos, sino que también buscan ayuda de psicólogos para que le ayuden a hacer como el entrenamiento. O que les den un soporte. More or less. So, okay. This is about of the medical professional medical. For example, neurology. Neurology. What is this neurology? Okay. The neurology and the psychiatric may be called a neuropsychology for assess the patient, para evaluar el paciente. Entonces los neurólogos y los psiquiatras nos llaman, y es verdad, a mí me remite más neurología, o sea, los neurólogos remiten al neuropsicólogo. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, acá parece que hay un problema, esta persona, ellos, claro, ellos hacen todo lo que es neuroimagen, dicen hay daños en el cerebro, pero el cerebro no es, o sea, no es igual en todo el mundo, ¿sí? No todas las personas tienen el mismo tipo de cerebro. Entonces, a veces se requiere mirar cómo están las funciones cognitivas. Yo veo un daño, por ejemplo, en áreas frontales, lo que serían funciones ejecutivas, pero el neurólogo dice, quiero saber cómo está la memoria, cómo está la atención, cómo está el lenguaje. Quiero, por medio de las pruebas, mirar cuáles áreas están afectadas. Entonces, el neurólogo remite al neuropsicólogo la valoración neuropsicológica, el neuropsicólogo se sienta y empieza la batería. Como les digo, puede durar 2 días de sesión con el paciente, o sea, 4 horas, dependiendo del tipo de paciente y también dependiendo de la profundidad que se requiera. Porque a veces hay algunas baterías que son sencillas porque dicen, no, es que mi mamá está perdiendo la capacidad de recordar cosas, pero queremos saber qué es. Si es que tiene un problema y está teniendo problemas de atención y memoria, porque la gente puede tener problemas. Ustedes pueden, por ejemplo, decir, ay, resulta que una amiga se enfermó, digamos. Ustedes con eso en la cabeza no son capaces de desarrollar su tarea ni desarrollar su trabajo. Entonces, cuando uno está preocupado, uno pierde la capacidad de la atención, ¿sí? Yo les hablo acá y ustedes están pensando en su amiga enferma y ¡pum!, desconectan. Y eso no quiere decir que ustedes tengan Alzheimer ni que tengan algo así grave, sino que los sucesos nos afectan, los sucesos de la vida diaria. Nos afectan y afectan nuestras capacidades cognitivas.
Entonces, ¿qué pasa? Que entre más traumático, más afectación hay. O sea, si la amiga está enferma del COVID, ustedes están preocupadas, pero la amiga se mejoró y ya pasó la preocupación y otra vez vuelven a lo mismo. Ahora, que se enfermó por allá una persona que ustedes conocían lejana y está en la UCI, es más traumático. Ustedes pueden decir, en cualquier momento puede morir, entonces es peor. Y ahora, ni digamos niños víctimas de violencia intrafamiliar, mujeres víctimas de violencia, o sea, todo eso afecta al cerebro. Todo lo que es traumático, las memorias traumáticas afectan al cerebro y la persona cambia cuando hay sucesos traumáticos, las personas cambian totalmente su comportamiento, cambia su cerebro y la persona ya no es la misma. Entonces, por eso nosotros estudiamos mucho todo eso para poder mirar qué terapias pueden ser buenas. ¿Por qué? Una persona que llegue de la guerra, con, imagine, las memorias traumáticas de la guerra o violencia intrafamiliar fuerte, pues tiene una carga traumática grande y requiere una ayuda, ¿sí? Entonces nosotros por eso estudiamos mucho cómo los sucesos, cómo las enfermedades o muchas cosas afectan al cerebro y cómo se producen los cambios para mirar cómo se puede ayudar a esa persona. Sí, básicamente lo que se busca es ayudar. Un poquito más claro. Listo, bien. Aquí dice Adrián. En el video dice que los neuropsicólogos evalúan la función de un paciente después de un traumatismo cerebral significativo o también para realizar un diagnóstico. Yes, Adriana, very good. The neuropsychologist assess the cognitive function after the brain injury, and maybe this brain injury is very significant, and maybe this brain injury change the behavior, change the cognition. Yes, too. Okay, so it's more clear about of neuropsychology. Okay. This is other link about of the same topic, but this is in Spanish. For understand more about of the function of neuropsychologists. This is in Spanish. Maybe you can to understand more about of this topic. Okay.
Okay, guys, after you watch this link, please write me or speak me about our 5 main ideas or principal ideas about this link, about this neuropsychologist. He speak about of neuropsychology. Please, 5 principal ideas or one idea that you remember, André Felipe or Daniela. Bueno, André Felipe ya participó. Daniela, Luisa, Gina, por favor, 5 ideas principales sobre este link. Pues una era que, pues, según que el objetivo pues, principal era estar las dificultades del cerebro, sus procesos cognitivos y pues su general parte por ejemplo después de una lesión o un trauma. Que la otra, que digamos las representaciones son dos, digamos, por así decirlo, o eso, digamos, digamos, con la estrategia, y la otra es que ellos hablan como de ya colocar en funcionamiento normal del cerebro, que es así como tratar, porque pues no se va a poder tener todo, eso, pero tratar de darlo con sus funciones, o sea, las necesarias, si son no van a hacer. Very good, very good. Okay, yes. The neuropsychologists do the rehabilitation. The rehabilitation, the cognitive rehabilitation is when the patient or the people had brain injury and the people lost cognitive functions. The people maybe had problems or have problems with memory, with perception. For example, dyscalculia, don't remember how this person can to do a mathematic operation, okay? Dyscalculia. Problems in math, problemas en matemáticas. And maybe the neuropsychologists do a program only for this patient. This program is individual, only for the needs for this patient, solamente para las necesidades de ese paciente. And the neuropsychologists begin do the exercise about the problem with the patient for help the brain. In the rehabilitation, the brain have a stimulation with the exercise or the tasks. The people feel a stimulation in the brain, and this is very good for the brain because the brain, the neuropsychologists help of this patient with this exercise, no? In research, the neuropsychologists, very famous, very important, explain about of the neuropsychological rehabilitation. What is this? Help the brain similar of the medicine. O sea, la estimulación de rehabilitación neuropsicológica se ha hallado en investigación que es tan efectiva como los medicamentos. For this, the neuropsychological rehabilitation is very used in the United States, in the Europe, maybe in Colombia, Sudamérica, our system of health, nuestro sistema de salud, don't do money for the patient. O sea, en nuestro sistema de salud no hay dinero por estos pacientes. Entonces, el paciente debe tomar la rehabilitación neuropsicológica privada, pero es costosa. Es una sesión de rehabilitación neuropsicológica muy cara para generalmente, ¿no? Entonces, esto es un problema. Se usan computadores y todo, ¿sí? Es bien interesante. It's very, very interesting. A ver, Daniela, please give me one idea about of the neuropsychologists speak. Pues en esta materia
O sea, también vamos a ver lo que son los tags del cerebro y eso. No, no, técnicas de neuroimagen profundamente no. Por encima, pero es que no da tiempo. Pero sí, también un neuropsicólogo, yo no estoy especializada en técnicas de neuroimagen, no. He trabajado básicamente valoración y rehabilitación, pero pues uno tiene una idea, o sea, por ejemplo, si es blanco sabemos que hay una masa, un tumor. Si es muy oscuro en los TAC puede haber algún tipo de rompimiento arterial, o sea, pueden haber ACVs, accidentes cerebrovasculares diminutos, cuando se ven muy, muy oscuros, puntitos muy oscuros, pero negritos, sabemos que hay rompimiento de pronto más que todo no, pueden ser arterias, pero pequeños vasos sanguíneos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay blanco, un pedazo blanco así sin forma, puede ser o tumor o pérdida de masa encefálica. O sea, algunas cosas sí sabemos, pero que yo diga, venga, muéstrame todas las radiografías, no, posible, eso lo hace el neurólogo realmente. Pero hay neuropsicólogos que se especializan en eso en Estados Unidos, en neuroimagen. Okay, neuroscience, no behavior. Neurobiology, study the anatomy, physiology, and bioquímica of nervous system, ¿sí? O sea, estas son ciencias que ayudan, pero que no tienen la base del comportamiento. O sea, son ciencias que ayudan muchísimo a entender la neuropsicología, pero no tienen como base el comportamiento. O sea, son ciencias no conductuales. O sea, nos ayudan a tener ideas sobre cómo afecta un daño en el cerebro el comportamiento, la cognición y las actividades diarias, la autonomía que tiene una persona, pero no se especializan en la conducta, simplemente son generales. Por ejemplo, la neurobiología explica qué es la célula, explica cómo se conectan las células, explica todo lo que tiene que ver con, digamos, la neurobiología estudia básicamente el metabolismo de la célula, toda esa parte, pero no necesariamente está asociada con el comportamiento, ¿sí? La neurología estudia todo lo que son enfermedades del sistema nervioso, todas las enfermedades, tumores, infecciones, parásitos, epilepsia, el ACV, accidente cerebrovascular, daños de la masa muscular, bueno, todos los problemas que pueden haber, pero no está asociado con el comportamiento, pero nos da un conocimiento importante para nosotros entender, oiga, el cisticerco, por ejemplo, la neurocisticercosis, no sé si conocen el cisticerco. Do you know about of cisticercosis? No. Okay, el the cisticercosis is an illness, es una enfermedad. This is for infection. There are parasites, o sea, son parásitos. Are parasites in the brain. Because you eat pig meat, porque tú comes carne de cerdo. En la carne de cerdo está el cisticerco. Entonces la gente puede comer carne de cerdo, el cisticerco sube al cerebro y empieza a comerse el cerebro. Neurocisticercosis. Neurocisticercosis. Sí. It's very, very bad. O sea, the people lost the memory. Maybe in the past, the people died. En el pasado la gente moría. In this moment, the medical system had medication very effective for kill this cisticerco. O sea, en la actualidad hay mucha medicación médica muy buena para matar el cisticerco. Es buenísima. And, for example, this is an infection in the brain, cisticercosis.
And the neurology study this. The neurology study of neurotechniques about of imagining, and he came to see this infection, and he give the medication very good for kill this infection. ¿Sí? Entonces, esa, por ejemplo, neurology, he studied illness in the nervous system. ¿Sí? No more. He don't ask about of the behavior, no, but he is study illness. Neurophysiology study the functional activity of the nervous system. Neuroanatomy, study of the structure and morphology of the nervous system. Neuropharmacology, excuse me, study the effect of the farm in the nervous system, ¿no? O sea, todo esto son ciencias, pero no conductuales. Nos dicen, oiga, esto pasa, esto puede ocurrir, la célula se comporta así, bota, por ejemplo, en Alzheimer, bota tóxicos, la célula se intoxica y bota la tau, que es una proteína que está dentro de la célula, pero la bota porque se vuelve infecciosa, y la tau empieza a generar ovillos neurofibrilares que no permiten las conexiones neuronales. Eso no tiene que ver con el comportamiento, pero me enseña a mí que eso se da en Alzheimer y que eso puede llegar a generar unos cambios fuertes en el cerebro, en el comportamiento, en la cognición, en la incapacidad de recordar cosas del paciente. O sea, me da luces de cómo funciona el cerebro, obviamente, ¿no? ¿Sí? And there are neuroscience of behavior, psychobiology, study of the basis biologics of the mental process, psychology, physiologic, study of the mechanisms, neurobiology of the behavior. When you manipulation, direct manipulation in the brain with esto se llama experimentos controlados, se llama, se me olvidó el nombre. Esto tiene un nombre especial. In this moment, I don't remember the name. Psychophysiology study the relationship between the psychology process and physiology process in the human person without use the invasive techniques. O sea, todo esto ya es psicología. O sea, todo esto ya nos explica cómo la conducta está regulada por el cerebro. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos, el cerebro nos traduce cómo debemos comportarnos, qué tenemos que hacer en una situación de alegría, en una situación de peligro, o por qué la gente cambia. ¿Sí? Ustedes dicen, ay, ella era extrovertida y resulta que los papás se divorciaron y cambió hasta la personalidad, pero ¿por qué? Entonces, desde el punto de vista neuropsicológico podemos hacer estudios de ese tipo. O sea, como digamos, cambian los estados de humor por eventos traumáticos de tipo social o eventos traumáticos de golpes, epilepsia. Alguien desarrolló epilepsia y cambió, porque ya no recuerda bien las cosas, porque tiene amnesia. Todo eso también lo estudiamos, y todo lo que tiene que ver con los procesos mentales. Difference between the neurologists and the neuropsychologists. What is the difference? Who are neurologists, and what is the function of neuropsychologists? The neuropsychologists and the neurologists is the same? Study the same? No? Why? El neurólogo es un doctor y ayudar a mejorar su conducta o entender por qué la conducta. No se va a dar como por así decirlo. The medicine, no. Okay, yes. Maybe you know about the medicine because you study the brain, no? You need
need to know about of, o sea, usted necesita saber sobre ansiolíticos, sobre inductores del sueño, sobre, por ejemplo, antipsicóticos, o sea, uno necesita saber, pero uno no puede recetar, porque no, o sea, no, puede haber otra enfermedad en el cuerpo que pueda afectar, por ejemplo, una persona se toma un antipsicótico y él puede tener una enfermedad en el cuerpo que puede rechazar el medicamento o está tomando una medicación para alguna parte del cuerpo y pueden haber problemas entre las dos medicaciones. Entonces, por eso, como el psicólogo no estudia medicina, no puede recetar, porque puede ser fatal. But the neurology study the illness, ¿sí? For the brain disease. What is disease? Please search this word. Disease and illness. Please, por favor, busquen disease and illness en Google Traductor para poder entender, por favor. Ay, esperen. No, pero... Ay, se me nota que... Adriana, André Felipe, Daniela, Luisa, Gina, what is the meaning of disease? What is the meaning of illness? I don't remember, maybe I make a mistake in illness. Yes, is disease, is the same. Disease and illness is the same. Enfermedades, exactamente. O sea, yo digo, I have a illness patient, yo tengo un paciente enfermo. Or I have a patient with disease. Yo tengo un paciente enfermo, es the same. Illness and disease is the same. Okay. Understand? Daniela, Luisa Fernanda, Gina. What study the neurologist? En definitiva, ¿qué estudia el neurólogo? Lo acabamos de ver. Pero, sí, pero eso es muy general. ¿Qué estudia? Ahí dice, brain disease. No alcanzas a leer. The neurologist is a doctor and studies brain disease. Okay. The neurologist is a psychologist, not a doctor, o sea, no medicine, because I am doctor, but not medicine. O sea, yo soy una doctora, pero no soy médica, ¿sí? Soy un doctorado en filosofía, un PhD. Entonces, is not a doctor and study cognitive function. O sea, nosotros valoramos las funciones cognitivas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con funciones cognitivas, con la capacidad de percepción. Bueno, son un montón. Si me siento acá, puedo decirle como 20 funciones cognitivas porque todas están interrelacionadas, pero nosotros no medicamos, solamente valoramos y de acuerdo con eso montamos un programa de rehabilitación que nos lo envía el neurólogo para trabajar con los pacientes y la medicina. The neurologist is interested in behavior as a means of getting to know the brain in greater depth, while the neurologist, on the contrary, is interested in the brain to better understand behavior. O sea, el neurólogo no es que está tan interesado en estudiar el comportamiento.
Él quiere saber cuáles funciones se han visto alteradas y todo para tener una relación y poder entender mejor la enfermedad. Pero nosotros sí estamos interesados en estudiar cómo la enfermedad afecta las funciones del comportamiento. Porque él puede decir, no, esto es una neurocisticercosis y dar la medicación y ya. Pero de pronto él puede decir, uy, pero este niño llevaba 6 meses con neurocisticercosis, tenemos que mirar las consecuencias o las secuelas del cerebro. Entonces ahí lo envía un neuropsicólogo. Dice, por favor, valoración neuropsicológica. Puede ser básicamente en áreas tales o revisar tales áreas por medio de valoración neuropsicológica. Entonces valoramos el niño y enviamos el informe al neurólogo y de acuerdo con eso se hace un plan de acción farmacológico y neuropsicológico, ¿sí? Por ejemplo, el niño, el neurocisticerco afectó áreas del lóbulo frontal, entonces tenemos que evaluar todo lo que son funciones ejecutivas, capacidad de memoria, memoria de trabajo, comportamiento, capacidad de planeación, la parte de la fluidez verbal, la capacidad que tiene el niño sobre todo la parte de atención, la evaluamos muchísimo en la parte, digamos, frontal. Puede ocurrir que el niño está bien en funciones ejecutivas, a pesar de que el daño es frontal. Entonces, todos quedamos un poco asustados y decimos, ¿cómo así? Hemos estudiado mucho que en la parte frontal están las funciones ejecutivas. Resulta que no todos los cerebros son iguales. Hubo un caso de un señor que tuvo un accidente un trauma craneoencefálico en el área de Broca y podía hablar perfectamente. Al área motora del lenguaje y hablaba perfectamente. El neurólogo se asustó, hicieron las valoraciones y en el área de Broca él no tenía la especialización del lenguaje, la tenía en otra área. No todos los cerebros son iguales. O sea, nosotros decimos esta es el área de Broca, aquí se ha estudiado que hay una especialización en el lenguaje, pero igual en otra persona puede estar en otro lugar. Asumimos que de un 80 a un 90% de las personas tienen esas áreas en el mismo lugar, pero no podemos generalizar. No todos los cerebros son iguales. Y ni qué decir de cerebros con discapacidad, autistas o con comportamientos diferentes a la norma, otros cerebros diferentes, configurados distinto a un cerebro típico. Entonces, todo eso es pues, muy interesante y muy increíble, ¿no? Many pathologies related to the nervous system do not have a neuroanatomical expression and its deficit can only be identified by performing neuropsychological examination. O sea, muchas patologías relacionadas con el sistema nervioso no tienen una expresión neuroanatómica y este déficit puede ser identificado solamente mediante las valoraciones neuropsicológicas, ¿sí? Entonces, mediante valoración neuropsicológica, el médico dice, ¿cómo no tiene afectado Broca? Pero el daño fue en el área de Broca, la tiene en otro lado. Entonces, revise todo a ver qué tiene afectado, qué área está allí, o sea, qué función está en áreas de Broca, en áreas del lenguaje en la que el 90% de la gente puede hablar, pero a este sujeto no, él lo tiene en otro lugar. Eso también es una cosa importante de saber, no todos los cerebros son iguales, ni están estructuralmente iguales. Los cerebros de los delincuentes tienen otra expresión neuroanatómica. Sus amígdalas son pequeñitas y no sienten empatía por los demás. Y los cerebros de los autistas también se encontró amígdalas cerebrales más pequeñas y no son capaces de entender las emociones de los otros. Entonces, todo esto está configurado para decirnos, el cerebro no es el mismo, el tuyo, tu cerebro es diferente al de ella, al de Mayre, porque tu cerebro... Porque tu cerebro ha vivido experiencias muy diferentes a las de Mayre. Y tu familia es distinta a la de Mayre. Y tu plasticidad, o sea, tu capacidad de adaptación, ha pasado por algunos procesos diferentes a los de Mayre. Entonces, ni siquiera es que podemos decir, es que el cerebro de Dalianis es igualito al de Mayre. O
sea, a pesar de que las funciones cognitivas estén en lugares similares, la especialización, por ejemplo, la capacidad de hablar, la capacidad de entender el lenguaje, áreas especializadas en similares, digo, ella tiene Broca en el mismo lugar que lo tiene Mayre, pero no están configurados igual. Tu vida ha sido muy distinta a la de ella. Entonces, eso nos hace que el cerebro tenga una plasticidad, una capacidad muy diferente en cada persona. Diferente a alguien que, por ejemplo, es políglota, que tiene la capacidad de hablar más de 3 lenguas, es un cerebro distinto. Un físico, un matemático, tiene otras áreas más desarrolladas, tiene conexiones distintas en el cerebro, tiene otros aprendizajes. Entonces, el cerebro no es el mismo en la gente, a pesar de que compartamos las especializaciones en áreas iguales, ¿sí? Entonces, bueno, eso es, digamos que son principios de la neuropsicología, que no son iguales y todo esto es, que se me va el inglés. Neuropsychology is a neuroscience. O sea, neuropsychology is a branch of neuroscience that studies the relationship between the brain and the behavior, both in healthy subjects and in those who have suffered some type of brain damage. O sea, hay 2 neurologías, pero la neuropsicología es una especialización de las neurociencias. Las neurociencias son gigantes, el estudio del cerebro y muchas cosas, la biología, la fisiología, la anatomía, etc. Y la neuropsicología es un hijito de la neurociencia. Se puede estudiar en sujetos sanos, o sea, yo puedo decir, voy a hacer un programa de memoria para niños de colegio, como en personas que han sufrido daño cerebral, personas que tienen Alzheimer. Entonces, yo puedo estudiar personas sanas, así como usted, y decir, venga, vamos a hacer, les voy a enseñar a cómo grabar mejor términos, vamos a hacer un programa de memoria y les voy a enseñar a cómo mejorar o aumentar sus niveles o su capacidad de memoria y de atención. Y ustedes dicen, ay, genial, porque así yo puedo entender mejor las materias. ¿Sí? O yo puedo coger gente que tiene Alzheimer y decir, vamos a hacer una rehabilitación. Y los cojo y les paso fichas y los pongo a hacer ciertos ejercicios para ayudarles al cerebro. Entonces yo puedo estar con sujetos sanos o con sujetos que han sufrido daño cerebral, ¿sí? Cualquiera de los dos, no hay problema. Bueno, ahora, entonces, si yo digo, bueno, I am study basic neuropsychology, is the people healthy, people that don't have problems in the brain. Sí, es gente sana que no tiene problemas en el cerebro. Basic neuropsychology is scientific charter, o sea, tiene un carácter científico. Study higher mental function, digamos que las funciones mentales más altas. Treats preferably the associated cortex, hippocampus, amígdala, cerebellum, basal ganglia, corpus callosum. Entonces, estudia las áreas del corte asociativo que generalmente o preferencialmente son hipocampo, amígdala, cerebelo, ganglios basales, cuerpo calloso. O sea, siempre nuestro estudio tiene mucho de estas áreas y de otras, lógicamente, muchas otras, como Broca, como Wernicke, como capacidad de integrar la imagen, tu rostro, yo puedo reconocer. O sea, estudiamos muchas cosas, es muy amplia, pero es muy bonita. Clinical Neuropsychology study the consequence of brain damage. Damage es daño. Estudia las consecuencias del daño cerebral en los procesos cognitivos. Study the consequence of brain damage on cognitive process. Basic neuropsychology and clinical neuropsychology. This course is about of clinical neuropsychology. O sea, nuestro curso es de neuropsicología clínica. O sea, nosotros vamos a estudiar las patologías. Si ustedes estudiaran neuropsicología básica, ustedes estudiarían atención, memoria mucho más amplio
Y serían dos neuropsicologías en sujetos sanos y en sujetos enfermos, ¿sí? Use human models, o sea, esta neurociencia usa el modelo humano, no puede usar el modelo animal. ¿Por qué? Why this neuroscience don't use the animal model? ¿Por qué creen que nosotros no usamos modelos animales? O lo que les ocurra, pues. Yo creo que pues, los animales están movidos por el medio de supervivencia, o sea, ya no hacen cosas como racionales, sino ya como para sobrevivir en su ambiente. Entonces, sí, como cosas como racionales como de familia, hablar, para sobrevivir, comer, tomar agua y si es necesario, descansar. Perfect. The brain is not the same, Luisa. Luisa, right? No is the same brain. Yes, no is the same brain. But there are one problem in the animals and in the human. This is the problem. Because many experiments, the scientific use the animal model, but the neuropsychologists no. Why? Because the language, you can't explain if you understand me. You speak, but the animal don't speak. Yes, the brain maybe have had a little similitude. Sí, o sea, el cerebro de los animales tiene pequeñas similitudes con el del humano, pero el ratón nunca va a hablar. Entonces, si yo le hago un ejercicio al ratón, él no me puede decir, ay, lo recuerdo todo, como si lo puede decir el humano. Si yo les hago a ustedes el ejercicio, ustedes pueden decir, ay, profe, ahora lo recuerdo, ay, lo entiendo. Entonces digo, me funciona. Entonces escribo aquí, funciona con ellas. Pero yo lo pongo al ratón y ¿qué le digo? Que él no me puede decir si entendió o no. Él no me puede decir, ay, sí, sí, sí. Entonces, el problema, uno de los problemas es el lenguaje. Yo no puedo usar el modelo animal, porque si yo, bueno, hay neuropsicólogos que pueden estudiar algunos procesos, pero cuando yo requiero, por ejemplo, rehabilitación, yo no puedo hacerlo con un ratón. Que el ratón no es, mira, decir tengo Alzheimer o ayúdenme, no recuerdo, tengo problemas de memoria, no soy capaz de hacer cálculos aritméticos. No, el ratón es un ratoncito. Y el humano sí me puede decir, no, gracias, esta rehabilitación me ha ayudado a mejorar procesos de memoria. ¿Sí? Tenemos el factor lenguaje, el factor cerebro, entonces nosotros no usamos modelos animales, fuera modelo animal. Multidisciplinary character, o sea, tenemos características multidisciplinares, trabajamos con neurólogos, psiquiatras y otros psicólogos, fonoaudiólogo o dependiendo del tipo de daño, o sea, trabajamos con muchos profesionales de otras áreas. Es necesario, ¿no? What is neuropsychology? The division of neuropsychology of the APA, American Psychological Association, defines the clinical neuropsychologist as a professional psychologist, o sea, lo que hemos venido diciendo, who applies scientific criteria for evaluation and intervention. Yo creo que ustedes pueden entender bien todo esto, después de que lo hemos explicado bien. Based on the scientific study of human behavior and relating into the normal and abnormal function of the central nervous system. ¿Sí? Estudia la normalidad y la normalidad del sistema nervioso central. Fields of action of neuropsychology. Los campos de acción de la neuropsicología, también ya lo vimos. Neuropsychological evaluation for patients. Valoraciones neuropsicológicas para pacientes. Ya vemos que valoramos. Neuropsychological tests are applied to assess cognitive function in patients. Entonces, aquí tenemos un video sobre cómo se hace una valoración neuropsicológica. ¿Sí? Lo pueden ver después porque nos podemos demorar un poquito para poder entrar en algunos autores, ¿sí? Fields of action of neuropsychology.
neuropsychological rehabilitation. For example, in this picture, you can see old men. This is old men in the computer. These men do exercise in the computer. Why? Because maybe he is in neuropsychological rehabilitation. There are activities or tasks in the computer and he needs to resolve the problems in the computer. It's a software. It's a software for rehabilitation, neuropsychological rehabilitation. It's very good. It's a good program for people all. You think maybe people all don't like the technology. Maybe you think, oh, it's stranger, the people all like the technology. No, it's impossible. But yes, the people all, gente mayor, use the technology for neuropsychological rehabilitation. This is a program software in the computer, and you can do the exercise for stimulate the brain. ¿Sí? Program to improve memory in healthy boys. O sea, estas personas no tienen enfermedades, pero podemos decir, hagamos un programa de mejora de la memoria en un grupo de niños a ver qué tal nos va. Hacemos un programa de mejora de memoria en colegios, control experimental y miramos los resultados y vemos si el programa nos ayuda, ¿sí? Entonces, program to improve para mejorar memory in healthy boys, memoria en chicos sanos. These people don't have problems in the brain. These people need help for improved memory for their studies. O sea, la gente necesita mejorar la memoria para sus estudios. These people don't have a brain injury. They are healthy. O sea, basic neurology, but not clinical neuropsychology. ¿Sí? This is basic neuropsychology, but not clinical. When you listen clinical neuropsychology is people with illness, with damage, with disease in the brain. Yes? La gente cuando se escucha neuropsicología clínica, de una vez en sus cabecitas, personas con problemas clínicos, personas con Alzheimer, personas con apraxia, con agnosia, con afasia, con amnesia, con discalculia, con problemas de alguna forma en su cabeza. Basic neuropsychology is not clinical. O sea, la neuropsicología básica no es clínica, no estudia la enfermedad, estudia la capacidad en sujetos normales. ¿Sí? Deme un segundo. ¿Aló? Buenos días, tía, pero es que estoy en clase. Okay, do you understand? Okay. Research. What is the meaning of research? ¿Qué significa research? Sí, pues por ahí va. Pero si yo busco, ¿qué hago yo? Investigo. Research in neuropsychology, investigación neuropsicológica. It is a investigate on neuropsychological problems in children, adults, or older adults. Topics of greatest interest in Alzheimer, trastornos de attention disorders, hyperactivity, behavior, ¿sí? Learning disorders, trastornos de aprendizaje.
Conduct disorders, problemas de conducta. Executive functions, o sea, pues investigar. Yo voy a aplicar esto a unos niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, entonces ya yo estoy investigando, ¿sí? This is research neuropsychology. Ahora, now, this is people or in focus, or focus very important in neuropsychology. Phenomenological theory, la teoría fenomenológica de Franz Gall. Do you remember this person, Franz Gall? He take a brain and he found the function very specific in the part of the brain. Él estudió el cerebro y cogió partes muy específicas para hablar sobre funciones del cerebro. For example, he thinks this part is for mathematics. This part is for understand the language. This part is for you can do write. The people write because in this part of the brain, the people learn, right? O sea, en esta parte del cerebro la gente aprendía a hablar, en esta parte la gente tenía matemáticas, ¿sí? This is a past theory because the people search, understand the behavior, the cognition, and Gall. Do you remember Gall? Or no? Mayre, do you remember to Gall? Franz Gall, never? Okay, Franz Gall was an important person because he studied the brain, but he put little functions in the brain in a little parts. O sea, él cogió todo el cerebro y lo dividió y dijo, aquí se aprende las matemáticas en esta zona. O sea, él decía, vamos a estudiar las salientes del cerebro, o sea, partes salientes y depresiones. Por ejemplo, personas muy buenas para las matemáticas son frentones, por ejemplo, ¿sí? Él encontró eso. Dijo a usted frentón, usted debe ser bueno para la matemática. Que si aquí tenían las áreas anchas, entonces eran buenos amantes. Y ese era el cerebelo, era la parte motora. Entonces él cogió todo el cerebro y dijo, si usted tiene aquí una depresión, no mal, porque la idea era que tuviéramos más salientes que depresiones. O sea, que el cerebro entre más grande, de pronto era más inteligente. Sí, era como una teoría de Gall. Entonces, le estudió las salientes y las depresiones, y ese modelo se llamó el modelo fenomenológico, o el modelo localizacionista de Gall. O sea, localizó en el cerebro muchísimas funciones. Pero ese modelo cayó porque él no pudo sustentar, no pudo defender su teoría. Porque era muy difícil decir que en esta partecita esto, que en esta partecita lo otro, que aquí es muy difícil. No tenía la tecnología que hay ahora, no tenía los descubrimientos, fue solo una idea, pero nos condujo poco a poco a lo que se llama especialización cerebral. O sea que si hablamos de Broca, hay un hemisferio dominante para el habla que es el derecho. La mayoría de la gente habla con el área de Broca, ¿sí? Entonces, eso nos enseñó Gall. Eso fueron como los primeros pasos. They demystified that the pineal gland of Descartes decía que la gente su comportamiento está en la glándula pineal, y él desmitificó esta teoría. The convolutions were part of the human behavior, o sea, la glándula pineal. They dissected the pyramidal tract extending from the cortex into the medulla and proposed it as an important part for movement. O sea, de los descubrimientos importantes, encontró el tracto piramidal, que el tracto piramidal son unas células que en forma de pirámide que bajan hasta médula espinal y nos permiten el movimiento. Él disecó esa parte, o sea, esos fueron los aportes de Gall. They recognize the symmetry of brains and connection with the corpus callosum. Entonces, él reconoció que los dos cerebros no son simétricos,
O sea, no son iguales. O sea, derecho e izquierdo son asimétricos. O sea, no son igualitos, son diferentes. Entonces descubrió las diferencias entre las dos partes y reconoció que los dos cerebros, pues los dos hemisferios se conectan por el cuerpo calloso. Esos fueron los aportes de Gall. There are questions, Adrián, Andrés, Daniela, Luisa. Questions. ¿Tienen preguntas? ¿No? Okay. Bueno. Continuous. Phenomenological theory, they propose that some facial features or prominent features on the head and skull will be linked to intelligence. O sea, lo que yo les decía, gente con frentona, gente con salientes, era muy inteligente, pero no podían sustentarlo. Medían el cerebro, o sea, le pasaban 1 metro, cuánto es de diámetro, o sea, toda esa parte ayudó mucho a la medicina, pero en ese momento no se podía defender una teoría de estas. Que los ojos saltones eran de gente inteligente, con capacidad de memoria, o sea, esta zona bastante grande eran como los postulados. Spurgeon finally called it phrenology, o sea, finalmente esta teoría se llamó frenología. O sea, esta teoría fenomenológica o localizacionista se llamó frenología. Full depression or projections will indicate skills or capacity. If it is from the frontal school to mathematics, if it's behind the neck for love. O sea, aquí para las matemáticas y aquí para el amor. A lo que ellos decían, ¿no? Pero bueno, pues eso causó risa. Sí, ríanse, pues la verdad sí causó risa a los científicos. Y entonces Gall murió frustrado porque no pudo demostrar su teoría. Pero su teoría fue importante posteriormente para entender la especialización cerebral. O sea, sí habían áreas especializadas, pero no podíamos hacer el modelo de Gall de decir que este segmentico ayudaba a esto, que este segmentico no, porque se unen dos teorías, la localizacionista, que es la que nos habla de qué partes están especializadas para el cerebro, la teoría mejor de la especialización cerebral, y la teoría holista, con Luria, que nos explica que todo el cerebro funciona y que lo que estudiamos son las redes. Actualmente estamos estudiando básicamente las redes cerebrales. O sea, las redes nos explican cómo es que la persona aprende, cómo es que la persona entiende. O sea, las redes son varias neuronas que se conectan y generan como caminos o vías para poder conectar con el cerebro y poder generar el aprendizaje. Eso es lo que en la actualidad se estudia, el cableado cerebral. Eso lo están estudiando los ingenieros. Es increíble, o sea, es una berraquera, porque es la capacidad que tiene la gente de estudiar las redes y cómo si a ella se le dañó una parte de la red, por eso está teniendo problemas para tal cosa. Entonces lo que se hace es que se repara la red y se miran las áreas a donde llegaba la red a estimular el cerebro. Inclusive tratamientos de depresión y todo eso están estudiando, es el cableado. O sea, cómo es que se comunican las neuronas con qué otras neuronas y cómo se forma el caminito para poderlo arreglar. Eso ya es lo último que está trabajando en neurociencia. Porque hay que ayudar, hay muchos problemas, hay problemas de estado de ánimo, hay problemas de amnesia, de agnosia, o sea, hay muchos problemas y ahora lo que se está estudiando es cómo es el cableado para poder mirar si ese cableado está en tu cerebro o está dañado, por qué y cómo podemos repararlo colocando chips, colocando un montón de instrumentos que antiguamente ni se pensaban, porque en la actualidad se logran gracias al avance que ha tenido la neuropsicología. Te pueden colocar un chip en tu cerebrito y te pueden estimular áreas que tú antiguamente la neurona te las estimulaba, pero como murieron por alguna enfermedad
por alguna infección. Entonces te colocan un chip para estimular esa área del cerebro y poder generar la red y que tú recuperes la función. Yo vi, es que no lo volví a encontrar en YouTube, pero vi una cosa interesantísima. Cuando hay daño en cerebelo, la gente no tiene equilibrio, la gente puede caminar así. Entonces los ingenieros crearon un chip y lo colocan en cerebelo para poder estimular básicamente en cerebelo hay dopamina, hay neuronas dopaminérgicas y lo que hace es estimular esas áreas, esas neuronas dopaminérgicas y la persona vuelve a caminar derecha y erguida. Unas cosas súper interesantes que están dando en esta era que, ay, yo sería fascinada por allá estudiando en Estados Unidos todo eso, me encantaría. Es que es muy bueno, o sea, es realmente poder ayudar a la gente por medio de otras formas, ¿no? Como de otras técnicas. Igualmente valiosas que la psicología, o sea, jamás podremos decir que a través de la psicología no logramos cambiar el cableado también. Eso es lo que ha encontrado todas esas investigaciones, o sea, podemos ayudar, pero claro, es más complejo porque no tenemos el chip. Estamos sin chip, pero si tenemos el chip y ayudamos con psicología, la recuperación del paciente es buenísima. Bueno, me fui del pasado al futuro. Ahora, los localizacionistas, los afasiólogos, o sea, localization and lateralization of the language, afasiologists. Do you remember Broca? Do you study Broca? More or less? Okay. Broca resides Liborn. Liborn is a patient, the famous patient Tan. Tan, do you remember or do you listen Tan patient? Tan's patient never? Okay. Broca received a Liborn. Liborn is the famous Tan's patient, and he can't speak. He don't speak, only Tan. For this, this is the famous Tan's patient, because this day is beautiful. Tan, do you want a glass of water? Tan, for all Tan, only Tan, but no speak. He don't speak. He had lost in his speech and could only say so. Course the famous patient Tan. Later, after the death of the patient Tan, the brain was requested and damage was found in the left frontal region of the brain. Es en la región frontal, en la segunda circunvolución frontal, el área de Broca, ¿sí? Y se encontró en Liborn y otros 8 pacientes daños en Broca y por ende a esa área se le llamó el área de Broca. Entonces, this is the history about of the Broca's area. As many as 8 cases showed, o sea, fueron estudiados, that the language areas was in the left hemisphere, o sea, en el hemisferio derecho, posterior tier of the tier frontal gyrus, posterior a la tercera circunvolución frontal, and they call it Broca area motor speech of language, ¿sí? Entonces, left hemisphere, o sea, el hemisferio derecho fue el hemisferio dominante. Broca afasia, o sea, la afasia de Broca era un daño producido en el área de Broca. Y Language Engine Type, básicamente, pues fue una pérdida de lenguaje de tipo motor, ¿sí? Entonces, ese fue Broca. Vamos a mirar un poquito el caso de Tan. Tengo acá un pequeño link. Claro que, uy, ya terminamos como la clase, ¿no? Bueno, no alcanzamos. Vamos a hacer lo siguiente, chicos. Please, por favor. Please, study the PowerPoint, please. Se estudian el PowerPoint, revisen ese PowerPoint. Yo ahí tengo varios links. Estudien ese pedacito y hagan el mapa con algunos personajes que están ahí, ¿sí? Porque es que sí faltan algunas cositas por explicar y es bastante corto el tiempo. Y aparte de eso, pues nos demoramos con esto del equipo, entonces como que es más complejo.
Voy a tomar rápidamente el listado de asistencia porque si no lo están pidiendo. Entonces, porfis, esperen pues, ven ahí. ¿Cómo les pareció la clase? Uy, sí, es que lo que hay en neuro es buenísimo. Pues aunque en inglés se logra entender, se logra entender. Sí, es que, bueno, fue en inglés, pero ustedes más o menos se entendieron, ¿cierto? Sí, Sí, porque fue mucho en español. sí, lo vas a salir. Listo, entonces vamos a mirar. Janet Daliani sí está, porque es que esto se cierra y luego no me deja tomar esta asistencia. Gina también, Adriana también, Felipe también, Mayre también, Daniela también y Luisa también. Listo. Perfecto, entonces están todos. Chicos, vamos a dejar hasta acá la clase. Muy interesante los profe. Ok, chicos, vean el PowerPoint, estudienlo, porfis, porque necesito que lo miren. O sea, miren, paciente broca, para la próxima clase yo llego a preguntarles, ¿quién es fulano, y hacemos como 10 minutos para revisar, ¿sí? Pero necesito que lo estudien para que ustedes vean los avances que hay en neuropsicología. Es supremamente interesante, es muy bonita y de verdad que nosotros debemos apuntar a alto.